Bienvenidos a este poderoso tiempo de Maná de Dios, un espacio especial para todas esas personas que desean escuchar todos los martes, y no todos los martes, todos los días, la voz de nuestro Padre Celestial. Le damos gracias a todas esas personas fieles al Maná de Dios, fieles a este espacio donde el Señor quiere hacer cosas especiales en medio de nuestra vida. Y le damos gracias a Dios porque hoy estamos a martes, ya se está acabando el mes de mayo, un mes que ha sido realmente un mes precioso, un mes donde Dios nos ha sorprendido, un mes donde hemos visto la mano poderosa del Padre. Así que te invito a que compartas esta transmisión con todas esas personas que necesitan hoy escuchar una palabra poderosa de parte de Dios. Y estamos en la serie Consagración. Ha sido una serie bastante especial donde hemos tenido invitados, mujeres de Dios realmente que son de testimonio, mujeres de inspiración. Y la próxima semana cerramos la serie Consagración con una invitada muy especial de talla internacional. El Señor ha sido maravilloso porque nos permite, ¿verdad?, conocer personas que pueden llevar este mensaje de salvación y que pueden decir: Jesucristo sana, salva y liberta. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a esas personas que se están conectando a este Maná de Dios, a Escava 53. Dios te bendiga. Cindy Eyes, bendiciones. Es Lozano, nuestra invitada al Maná de hoy, a llevar esa poderosa palabra. Mi madre espiritual, Shirley de Cuevas, que es Lozano. Majo Esa, bendiciones. Diani Ariza, bendiciones. Emma y Dominic, mi hermosa tía Carmen Gallardo, bendiciones para ti. Mi hermosa tía Milagros de la Hoz también está conectada. Y bueno, Escava, ella se conecta todos los martes puntualita. Un día me escribió su nombre: perdóname mi amor, pero esta mente mía es una mente prodigiosa. Pero sé que todos los martes estás conectada en este espacio y créeme que has escogido la mejor parte. Y me gustaría que comentaras allí, ¿verdad?, en los comentarios colocaras: mes de mayo, mes de consagración. Mes de mayo, mes de consagración. Y quiero iniciar, ¿verdad?, este maná con este texto bíblico que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, en la Reina Valera 1960. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos estamos preparando para ese gran momento, para cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez a esta tierra. Y por eso esta serie, ¿verdad?, de que nos ayudan a conocer y a aprender más de ese proceso de cómo consagrarnos, de cómo aprender, ¿verdad?, a caminar como nuestro Padre Celestial quiere que caminemos en integridad, que caminemos en victoria, que caminemos reconociendo de que Él es nuestro Padre, de que Él fue el que nos creó y que cada día nosotros tenemos que estar consagrados a Él. Como dice la palabra, en nuestro ser, que es nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo. Y a veces, ¿verdad?, consagramos solamente nuestro cuerpo al Señor,
pero nuestra mente no está consagrada totalmente. Aún venimos con pensamientos que no son los correctos y así estamos andando por la vida, ¿verdad? Pero el Señor no necesita que nosotros le demos nuestra entrega a pedacitos. Él necesita que nosotros estemos consagrados totalmente al Señor. Y aquí está saludando, mira, Escava coloca mes de mayo, mes de consagración. Así es, mi reina, mes de mayo, mes de consagración. Buenas noches, mi amada Amarilis. Bendiciones del cielo para todos, dice Amarilis. Bienvenido, Empaques Arie y variedades. Empaques y variedades. Dios te bendiga. Y bueno, comparte esta transmisión con todas esas personas que necesiten escuchar una palabra hoy de parte del Señor. Esa persona que tú veas cargada, preocupada, esa persona que tú veas que no tiene descanso, dile, conéctate al maná de Dios. Y yo quiero compartirte un testimonio. Realmente Dios nos está hablando de las cosas, hasta de las cosas más mínimas. Dios nos está hablando. Esta mañana, ¿verdad? Y todos estos días he querido como intranquilizarme, porque soy un ser humano, como todos. Y hay situaciones que tienden de pronto a intranquilizarnos, a querernos robar la paz. Situaciones que tienden, ¿verdad?, a desequilibrarnos las emociones. Por eso es que nosotros tenemos que consagrar nuestras emociones a Dios. Cuando nosotros consagramos nuestras emociones, consagramos nuestra alma a Dios, Él tiene el control y tiene cuidado de nuestras vidas. Y estos días he estado como un poco pasando por ese momento como de pensamientos, como de cosas que quieren llegar a la mente, que quieren crear ansiedad, que quieren crear caos. Y mientras me estaba vistiendo para el maná de Dios hoy, veía cómo Dios en cada cosa que me colocaba, Él estaba diciéndome, yo estoy presente. En cada cosa mínima, porque es que Dios no necesita que nosotros hagamos oración de horas o que venga el profeta de lejanas tierras a hablarnos. Créeme que Dios, cuando quiere hablar, tú utiliza cualquier cosa. Y venían muchas cosas a mi mente. Y lo primero que yo agarré cuando me iba a cambiar era la chaqueta que traigo puesta, que es una de mis predilectas. Y mira lo que dice la chaqueta atrás. No sé si lo alcanzas a ver. Porque para Dios no hay nada imposible, dice la chaqueta. Y ahí el Señor ya me venía hablando. Y yo le decía al Señor, Señor, de verdad que tú utilizas cualquier cosa. Y luego que me voy a colocar el accesorio, mire la palabra que dice, fe. El accesorio dice la palabra fe. Y yo comencé a colocarme las cosas sin saber que Dios me estaba hablando en cada una de las cosas que me estaba colocando para vestirme. Y ya cuando ya estoy organizando el celular para sentarme acá a la transmisión en el maná, el Señor me dice que dejara toda ansiedad. Me decía, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y yo entendí y dije, Señor, gracias, porque tú quieres hablar a mi vida. De pronto quizás tú dices, Gaby, no tiene nada que ver con la temática del día de hoy. Quiero decirte que tiene que ver muchísimo. Porque cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida al Señor, como este texto que decía, que leí inicialmente de 1 de Tesalonicenses 5:23,
Ese texto está hablando de la integralidad. Nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y a veces nosotros le estamos consagrando a Dios nuestro cuerpo. Estamos consagrando a Dios nuestro espíritu, pero no le estamos consagrando a Dios nuestra alma, que nuestra alma es el asiento de las emociones. Y nuestras emociones tienen que estar guardadas, tienen que estar irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor. Cuando nosotros le entregamos al Señor nuestras emociones, le estamos diciendo: Señor, ¿sabes qué? Yo decido consagrar a ti, entregarte a ti, dedicarte a ti mis emociones, para que tú tomes la rienda de ellas. Y cuando nosotros le estamos diciendo al Señor, nos despojamos de eso y te lo entregamos a ti, créeme que vamos a ver milagros. Entonces yo voy a realizar una oración para entregar este tiempo de maná de Dios. Y le doy la bienvenida a mi amada Yael Cohen. Dios te bendiga, mujer de Dios. Cielos abiertos para ti en esta noche. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo de maná de Dios. Gracias porque todos los martes, Señor, tú estás hablándonos de manera diferente. Gracias, Señor, porque en cualquier detalle, Señor, de nuestra vida, ahí estás tú hablándonos, Señor. En los mínimos detalles, Señor, que no tenemos que esperar, Señor, quizás un domingo, o esperar un servicio especial, o esperar el maná de Dios para escuchar tu voz, Señor, sino que sabemos que cuando nosotros entregamos cada área de nuestra vida a ti, las consagramos a ti, vamos a saber y vamos a entender plenamente que nuestra vida está regida por ti y que nuestro oído va a ser, Señor, más receptivo a lo que tú nos quieres hablar. En esta hora de maná, Señor, yo quiero dar, Señor, bienvenida a todas esas personas que se están conectando. Yo bendigo su vida de una manera especial. Le doy gracias a cada uno de ellos, Señor, porque ha dispuesto su corazón para escuchar tu voz. Ellos han escogido la mejor parte, Señor. Y yo creo que esta noche es una noche de cielos abiertos, una noche de victoria, una noche de bendición, una noche donde vamos a ver, Espíritu Santo, tu mano de poder moverse, Señor, sobre nosotros, Señor. Y te damos gracias porque tienes el control absoluto de cada cosa que vamos a realizar. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, sin más preámbulo, yo quiero darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, del maná de Dios. Es una mujer muy especial para mí. Yo le digo a ella que ella es mi segunda mamá, es mi madre espiritual, una mujer que amo, que conozco aproximadamente desde hace, creo que 15 o 17 años aproximadamente. Estudiamos juntas instituto bíblico, hicimos juntas nuestro trabajo de grado de instituto bíblico y desde ese tiempo ha habido una conexión especial. Ella se ríe porque yo le digo a ella: madre, de verdad, después de consultarle a Dios, consultarle a mi madre terrenal, te consulto a ti y siento que Dios me da carta abierta para hacer muchas cosas. Y bueno, yo quiero presentarla a ella. Ella es Shirley de Cuevas, madre, está actualmente sirviendo en el trabajo allá en la iglesia de lo que es los matrimonios, liderados por el hermano Fred y la hermana Heidi Romero, grandes hombres de Dios, ministros de reino, pastores. Y bueno, le damos la bienvenida a mi madre Shirley Lozano de Cuevas, que es ese vaso que el Señor escogió el día de hoy para ministrar en este poderoso maná de Dios. Que ella se está estrenando en todo esto. Hoy estábamos practicando, me decía: hija, esto es nuevo para mí, pero bueno,
Señor la tiene aquí en medio de todo. Y bueno, esperar que ella pueda conectarse. Ahí estoy, pero ahora sí, ya, Ahora con la frontal. ya, ahora sí. Gloria a Dios. Bienvenida, madre, a este tiempo, maná de Dios, los micrófonos de esta plataforma todo tuyos. Amén. Buenas noches, hija. Buenas noches a todos. Y de verdad que es un privilegio para mí estar aquí. Es la primera vez. Y sí, la tecnología a veces nos atropella un poco. Ahí estoy aprendiendo. Pero bueno, gloria a Dios. Y cuando pues tuve la oportunidad del tema, ¿verdad? Consagración. Es bastante profundo, porque es un tema bastante profundo, es un tema bastante, pero que todos los cristianos debemos, los que creemos en el Señor, debemos conocer. Así que entonces, aquí mi asistente especial hoy me está colaborando, gloria a Dios. Bueno, y quiero comenzar compartiéndoles, ¿verdad? Porque consagración es el acto o la acción de consagrar. Amén. Y que el consagrar quiere decir dedicar o apartar algo, ya sea un objeto, una persona, para para algo específico, ¿verdad? Para una tarea especial. Y en el Señor, pues inclusive desde la antigüedad, incluso de la antigüedad, y les voy a compartir un texto que está en Éxodo 28:41, cuando ya el Señor le da las instrucciones a Moisés, ¿verdad? Después que el Señor le da las instrucciones del tabernáculo, pero también le da las instrucciones acerca del sacerdocio. Y Éxodo 28:41 dice, y con ella vestirás a Aarón tu hermano, a sus hijos con él, y los ungirás, consagrarás, y dice, y santificarás para que sean mis sacerdotes. O sea, Dios le estaba diciendo a Moisés quiénes iban a ser los sacerdotes, Dios mismo, ¿verdad? Le dio la dirección y que los escogieran y los ungiera, pero les dijo los consagraras. O sea, ellos solamente se van a dedicar a esa labor. Y así Dios hoy, ¿verdad? También a nosotros nos llama, a unos para una labor, a otros para otra, pero Él nos llama, nos capacita, pero Él nos pide también consagrar, porque el consagrar necesita la disposición, ¿verdad? Nuestra. El consagrar necesita que nosotros estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios y a servirle al Señor. Y sobre todo a obedecerle. Y bueno, haciendo como un poquito de historia, bueno, sigue en el capítulo 29 en Éxodo, y ahí el Señor le da las instrucciones específicas. Bueno, ahí habían unas, por decirlo así, unas directrices, ¿verdad?, de cómo consagrarlos con el aceite y todas las demás cosas, pero era para el servicio al Señor. Lo otro es que en Israel también había algo que hacía la gente y que de pronto también se ve, que era que la gente hacía un voto especial. Ahí no eran los sacerdotes, sino las personas, que ese voto se llamaba nazareo, no nazareno, porque no es la misma palabra, sino nazareo. Y ese voto especial a Jehová, la persona que hacía, la persona se apartaba completamente, incluso de las demás personas. O sea, se alejaba, se apartaba, y viene, dice que ese término nazareo significa separar, consagrar, pero también significa abstenerse. Mira que tenía varias connotaciones, ¿verdad? Separar, consagrar, abstenerse. Y aunque no es el término hebreo que Dios usó, ¿verdad?, que es Kadash, para consagrar a los sacerdotes, pero nazareo también tiene ese mismo significado, separarse para Dios. Casi un ejemplo, Sansón. Cuando la mamá de Sansón, Dios le revela que va a ser madre, le dice que no tomara vino ni sidra, ni siquiera durante el embarazo, porque él iba a ser nazareo, o sea, él iba a servirle al Señor, iba a estar separado para Dios. Entonces, por eso de pronto a veces
Dicen, ajá, pero ¿y por qué los cristianos no toman? No, porque sí, el Señor dijo que el vino se podía alegrar, pero ¿qué pasaba? Que el vino llega un momento en que puede confundir a la persona en el sentido de que su mente ya no está de la misma manera y puede actuar y hacer cosas que no están dentro del orden de Dios. Entonces nosotros por eso, ¿verdad? Debemos ser cuidadosos. Pero siguiendo con lo del nazareo, vemos que esto lo hacían ¿para qué? ¿Para qué se consagraban ellos? Lo hacían para acercarse a Dios dignamente. En ese momento, o sea, Cristo no había llegado a la tierra. Entonces, esa era como una herramienta, ¿verdad? Para acercarse a Dios y tenía unos términos generales, eso no se cortaban el cabello, como les decía, no tomaban vino, pero resulta que eso era un voto que tenía un término. Y eso, después de determinado tiempo, ese voto finalizaba. Entonces la persona tenía que hacer también algunas cosas, ir al sacerdote y volvía después a la normalidad. Pero resulta que hoy no es así, ¿verdad? Resulta que el Señor nos pide a nosotros que nuestra vida esté completamente consagrada a Él. O sea, no por un tiempo, no por determinado momento, no cuando estamos nada más en la iglesia, sino que es en todo lugar y en todo tiempo. Y cuando yo le preguntaba al Señor, el Señor me llevó a Hechos 13:2, ya en el Nuevo Testamento, dice la palabra, ministrando estos al Señor, dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Y yo le decía, pero Señor, ¿cómo así esa palabra? Ese texto, ¿verdad? Pero el Señor me indicaba que ese término que habla ahí, donde el Señor dice, apartadme a Bernabé, es eso, ¿verdad? Conságrenlos. Pero ¿quién dio también la directriz aquí? El Espíritu Santo. Porque hoy, ¿verdad? Los apóstoles, en ese momento, la iglesia, ¿quién los guiaba? El Espíritu Santo. Porque el Señor dijo que Él se iba, Jesús dijo, yo me voy, pero les dejaré a ¿quién? Al Espíritu Santo, al Consolador, y Él los guiará a toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo nos debe guiar por eso en todas las decisiones. Y por eso el Espíritu Santo es la herramienta que Dios usa para consagrarnos. Aquí lo hizo para consagrar a Bernabé y a Saulo. ¿Qué iban a hacer ellos? Ellos iban a llevar la palabra a los gentiles, porque ellos eran judíos. Recuerde que Jesús nació en el pueblo judío, pero la palabra era necesaria que llegara al resto del mundo. Entonces el Señor aparta a dos personas, a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, que fue el que es llamado el apóstol a los gentiles, y el Señor los escogió, los llamó. Pero además de eso el Señor los preparó. O sea, ellos no fue que ellos llegaron, se convirtieron y de una vez, pum, pum, vengan para acá, vengan a servir al Señor. No, pasaron muchos años donde Pablo tuvo experiencia con el Señor, Pablo aprendió a separarse. Pablo era un hombre que conocía la ley de Dios. Él había estado con los mejores maestros de Israel, con uno incluso que se llama Gamaliel, y estuvo a los pies de él. O sea, Pablo era un hombre que conocía, pero él era perseguidor de la iglesia. Jesús lo llama, Jesús se le aparece, él se convierte, pero Pablo pasa muchos años y Jesús se revela su vida y él tiene que tener experiencias con Jesús antes de empezar, o sea, y de llevar la palabra del Señor ya como el Señor quería. Entonces, ¿qué nos habla esto? Que el consagrarse para el Señor, ¿verdad? Nos lleva a la santidad, a que seamos santos. Pero les aclaro, ser santo no es ser perfecto. Porque a veces la gente piensa que ya cuando conocemos al Señor somos perfectos. No. Somos santos primero porque Jesucristo es santo y Él nos santifica con su sangre. Amén. A través del sacrificio de Cristo nos hace santos. Pero eso es un proceso, la santificación es un proceso. Y cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, yo vengo a ti, yo te amo, Señor, yo quiero servirte, entonces el Señor dice, bueno, tienes que disponerte y empezar. Entonces Dios empieza a trabajar en nosotros, ¿para qué? Y nos enseña a consagrarnos para Él. Nos empieza a santificar, ¿verdad? Porque mire que cuando leímos que Él decía, los ungirás, o sea,
les dicen, bueno, ustedes van a hacer este servicio y los consagra, o sea, ustedes están apartados, ustedes no pueden hacer otra cosa. Y después les dice, lo santificarás. ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿verdad?, santificarnos en el Señor. ¿Y esto quién lo hace? Lo hace el mismo Dios, amén. Pero entonces vemos que en el Antiguo Testamento era más bien como algo religioso. Pero acá, en el Nuevo Testamento, en la gracia, aunque nosotros todo lo recibimos por gracia, porque a Dios le place, porque Él nos ama y Él, como buen padre, nos da las cosas aunque no las merezcamos, ¿verdad? Pero entonces, en el Nuevo Testamento quiero agregar algo más. La palabra que se usa para consagrar, ¿sabe qué significa? Significa hacer santo o apartar para Dios exclusivamente. Hacer santo. Entonces, consagrar, mire la connotación que tiene. O sea, el Señor allí nos va, ¿qué? Santificando. Es un proceso. Y en este proceso, ¿verdad?, que es esa vida en que nosotros vamos a dedicarnos al Señor, es cuidar lo que el Señor nos ha dado. Porque cuando nosotros nos consagramos es porque el Señor nos ha dado un tesoro precioso y es su Espíritu Santo en nosotros. La Biblia dice que ahora nosotros somos espíritus, somos templo del Espíritu Santo. Y cuando yo soy templo del Espíritu Santo, mire que dice, yo siempre recuerdo al pastor porque él dice, ¿cuál es el apellido del Espíritu? Santo. Él es santo, Él no comulga con el pecado, Él no comulga con la mentira, con la maldad. Por eso el Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esa disposición, porque tenemos ese tesoro y nosotros debemos, ¿verdad?, valorarlo y cuidarlo. Y esto, entonces, para que nosotros se pueda dar ese proceso de santidad en nosotros, voy a nombrarlas porque de verdad, pues, como les decía, este tema es bastante profundo, pero un ejemplo, ¿qué cosas nosotros debemos hacer? Un ejemplo, la obediencia. Es importante el obedecer a Dios. ¿Es fácil? No. Porque a veces Dios nos dice algo y uno dice, pero Señor, ¿cómo que esto? No, es que no es así como tú dices, es como yo digo. Y a veces uno quiere algo y el Señor te dice, no, pero Señor. Y entonces yo me acuerdo cuando, bueno, en mi época, cuando uno estaba niño, mi mamá, que pasaba más tiempo con nosotros, mi mamá nada más nos miraba, nos ponía, como digo yo, la mirada así. Y uno bajaba la cabeza y uno se quitaba y uno obedecía a pesar de. Y a veces uno le decía, mami, que yo quiero salir. No. ¿Pero por qué? No. Y ya uno, está bien. Entonces, si uno lo hacía con los padres, ¿verdad?, terrenales, el Señor a veces nos va a decir no en algunas cosas, pero no porque Dios sea malo ni no nos quiera, sino porque a veces no es el tiempo, a veces tenemos que tener el corazón preparado. Entonces nosotros debemos entender eso. Y aunque hay veces cosas que a nosotros nos parecen como que dolorosas, ¿verdad?, fuertes, difíciles, Dios nunca ha perdido el control y Él lo permite en nuestra vida para formar el carácter de Él en nosotros. Amén. Bueno, entonces está la obediencia. En Mateo 7:24, ¿verdad?, dice que el que oye y hace las palabras. Eso es obediencia, o sea, porque yo puedo escuchar la palabra, yo puedo escuchar un mensaje, pero ¿sí lo estoy poniendo por obra? Es la pregunta que el Señor nos hace hoy. Yo estoy poniendo por obra esa palabra que yo escuché, porque yo puedo, como les decía, escuchar prédicas en YouTube, ir a la iglesia los lunes, los viernes que hay servicio, los sábados si son jóvenes, a los encuentros de pareja, puedo ir el domingo a la escuela dominical, pero estoy obedeciendo, entonces es importante, ¿verdad? El Señor me hablaba de fidelidad, si le somos fieles a Él, porque el consagrarse es fidelidad al Señor, es ser leales a Él. Dar testimonio, ¿verdad? Mostrar al Señor a través de nuestra vida, mostrar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, el servicio, servir al Señor, ¿verdad? Es una muestra también de consagración. Cuando yo le sirvo al Señor, yo le estoy diciendo, Señor, porque yo te amo, pues yo voy a servir. Jesús dijo que Él había venido a servir y nosotros teníamos que hacerlo. Entonces, si yo sirvo, estoy obedeciendo. Pero el servicio
el Señor me decía algo, ¿verdad? Y eso es algo que yo también he ido aprendiendo, que empieza primeramente con los míos, ¿verdad? En casa. Y luego, ¿verdad? La familia de la fe y a todo el que podamos servir, porque a eso nos llamó el Señor. Y, y de ahí viene la parte de comunión, ¿verdad? Con el Señor, que es la vida de oración, el ayuno, la vigilia, todo eso nos ayuda ¿a qué? A la consagración. Porque cuando nos ayunamos, nos apartamos para estar ahí en el secreto con Dios, para escuchar la voz de Dios, un ejemplo. Entonces, eso que hace nos ayuda a consagrarnos, ¿verdad? Daniel, en el libro de Daniel hay un texto que está en Daniel 1:8, voy a leerlo, dice algo importante, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, Daniel propuso en su corazón. Si nosotros queremos consagrarnos, primero la decisión tiene que estar con nosotros. Señor, yo voy a consagrarme a ti, yo voy a vivir para ti. Y eso no se trata de estar encerrado en una burbuja, ni de... Un ejemplo, Daniel estaba en el palacio de un rey pagano. El rey adoraba a otros dioses, pero Daniel nunca dejó de adorar a Dios. Y ellos podían hacer y deshacer. Eso eran fiestas, festines, a sus dioses y ustedes, todo lo que ustedes quieran. Y si ustedes leen el libro de Daniel, incluso los amigos de él también, pasaron por el fuego por no adorar una estatua del rey. Entonces, vemos cómo también es una disposición del corazón. Si Dios, ¿verdad? Si nosotros sabemos que el pecado nos aleja de Dios, nosotros debemos cuidarnos del pecado. Y consagrarnos es eso, o sea, alejarnos del pecado, alejarnos de Egipto, pero como les decía, no es meternos en una burbuja, no es que yo no voy a hablar con fulanito porque es que ese es un malandro, o ese tiene mala fama, o ese es esto, no. Hay que acercarse, no es que vamos a hacernos de pronto amistad en el sentido de una, ¿cómo les diría? O sea, que sea algo como que yo voy a ponerme a andar con él, no, porque la Biblia dice que el que anda con sabios, sabio será. Y el que anda con necio será quebrantado. Pero nosotros debemos, sí, acercarnos a las personas y si podemos servirles para poder dar testimonio del Señor, ¿verdad? Pero no hacer lo que ellos hacen. El profeta dijo que que ellos se conviertan, que tú te conviertas, ellos no se conviertan a ti. Tú no te conviertas a ellos, perdón, sino que ellos se conviertan a ti. O sea que nosotros no podemos hacer lo que los demás hacen, sino que ellos deben ver a Cristo en nosotros y venir a los pies de Cristo. Entonces nosotros tenemos que sacar todo lo que quiera decir pecado en nuestra vida. Pecado, hermano, todo lo que quiera decir pecado. El Señor nos muestra en la carta a los Colosenses, en las cartas del Nuevo Testamento, todo lo que Él considera pecado, ¿verdad? La mentira, el chisme, le estoy dando ejemplos, el chisme, la mentira, el murmurar, ¿verdad? El hablar mal de otro. O sea, eso para el Señor. Y Él tiene la lista, ¿verdad? El hechicero, bueno, toda esa lista el Señor la tiene allí. Y es bueno que nosotros la leamos. Pero entonces, por eso, el consagrarse incluye ¿qué? Actitudes. Mire, o sea, ¿qué actitud tengo yo para con el Señor? Acciones, cómo me comporto, pero también cómo reacciono ante las cosas. Entonces, en Primera de Pedro, también hay un texto que el Señor me llevó a este texto y dice la palabra del Señor. El título que tiene en Primera de Pedro 1:13 dice llamamiento a una vida santa. Y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, estén alertas, dice, estén alertas. Y dice, sed sobrios y dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y dice, como hijos obedientes, lo que les decía, la necesidad de ser obedientes. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. O sea, los deseos que podíamos tener antes
eran deseos, ¿verdad?, pecaminosos que al Señor no le agradaban. Entonces nosotros tenemos que apartarnos de eso. Mire que el Señor cuando sacó al pueblo de Israel, si usted no sé si se conoce de pronto un poco de la historia, que Moisés le dijo a Faraón, deja que saque al pueblo, que vayamos al desierto para adorar a Dios. O sea, Dios tuvo que sacarlo, ¿verdad? El pastor nos lo explicaba el domingo. Y era algo tremendo, porque es que es verdad, o sea, en Egipto, ¿sabe que los egipcios adoraban dioses, al sol, a la luna, a las estrellas? Ellos tenían muchos dioses, ¿verdad? Entonces, el Señor sacó a su pueblo de Egipto para que lo adoraran. Y los llevó al desierto luego para enseñarlos y para formarles. Pero aquí viene un texto que es muy importante y dice, sino como aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo que decía Gaby al inicio, no se trata solamente de cuidar el cuerpo, sino también el alma, el espíritu, nuestras emociones, amén, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, yo debo por eso pedirle al Señor, ¿verdad? Y lo dice en Romanos, que nosotros tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. La manera de pensar nuestra ya no puede ser igual que la de una persona que está en el mundo. Ah, no, yo pago con la misma moneda que me pagan, un ejemplo. No, ya no estamos en el ojo por ojo. Ahora el Señor dice, perdona a los enemigos, ama a los que te hacen mal. Y uno dice, pero Señor, ¿cómo? Yo le digo, el Señor nos enseña. El Señor nos pone en circunstancias y nos dice, eres mi hijo, ama. Cristo estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque no es la persona, es lo que está operando en las personas. Por eso nuestra lucha no es contra las personas. Entonces, mis amados, siempre tener en cuenta de que la única fuente de santidad, ¿quién es? Lo leímos, es Dios. Él dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, si yo quiero, ¿verdad?, consagrarme para Dios, vivir una vida en santidad, tengo que acercarme a Dios porque Él es santo. Recuerde que ser santo es que en Dios no hay nada malo, no hay maldad, no hay mentira, o sea, no hay pecado. Dios es santo. Y por eso Él nos dice que seamos santos, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar. Por eso, en todo tiempo, por eso les decía, en donde estemos, nosotros debemos ser santos. Por eso les decía, no es ser perfectos. Y no solamente cuando nos están viendo, es también cuando estamos solos. ¿Verdad? Porque a veces nadie nos está viendo, estamos solos, pero nuestros pensamientos están maquinando, deseando cosas malas a otro, un ejemplo. Pueden ser muchas cosas, incluso envidiando, porque sí, a esa persona que está por allá y mira cómo le va, y entonces ahí estamos. Nadie nos está viendo, pero en nuestro corazón, ¿qué hay? Entonces necesitamos, ¿verdad?, consagrar el corazón, las emociones, el sentimiento. Y por eso todo tiempo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a Juan 17:17. Esta palabra porque cuando estaba estudiando y decía, o sea, ¿cómo nos hacemos santos? O sea, bueno, sí, Dios es la fuente de la santidad. Pero mire lo que dice Juan 17:17. El Señor Jesús le dijo, estaba hablándole a los discípulos, ¿verdad? En el 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice el 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y dice, bueno, ya dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dios nos santifica ¿para qué? Para podernos enviar a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Para qué te escogió? ¿Para qué te llamó? ¿Qué es lo que vas a hacer para Él? ¿En qué le vas a servir? ¿Cuál es tu llamado? ¿Verdad? A veces pensamos que el llamado solamente es el pastor, el que es maestro. No, déjeme decirle que el que sirve, el servicio también es un don. Y el servir, un ejemplo, también es un llamado. Y hay unas personas que tienen una disponibilidad de servir todavía aún mayor que otras, ¿verdad? Entonces, pero cuando dice, santifícalos en tu verdad,
Cristo es la verdad. Y la palabra, ¿de quién habla? Desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, de Génesis al Apocalipsis, habla de Cristo. O sea, esta palabra que está aquí es Cristo revelado a través de la palabra. Esa verdad es la que nos santifica a nosotros. Y el Señor lo hace a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por eso Él nos dejó al Espíritu Santo de Dios. Por eso la importancia. Porque el Espíritu Santo es el que dice que Él nos guiará a toda verdad. Nos enseñará todas las cosas. Y nos recordará todas las cosas que Jesús enseñó. Entonces, mis amados, ¿qué les digo esta noche? Si usted, ¿verdad?, quiere consagrar su vida al Señor, primeramente, bueno, yo creo que nosotros no debemos casar decirle, Señor Jesús, domina en mi corazón, reina en mi vida. O sea, eso tiene que ser algo, porque es que si no nosotros, el Señor entra en el trono de mi corazón, porque a veces nosotros colocamos cositas en el trono, porque somos dados a eso. Pero el Señor hoy nos está diciendo, el primer lugar soy yo. Pero si nosotros queremos servirle, primeramente, amarlo a Él porque Él es Dios. Y si nosotros amamos a Dios, ¿qué hacemos? Queremos agradarlo. Las que somos casadas, a nuestros esposos, ¿qué buscamos? Agradarlos, ¿verdad? Nos vestimos para ellos, bueno, primeramente para el Señor, pero también para ellos. Les hacemos las cosas que les gustan, los consentimos, buscamos agradarlos. Ahora a nuestro Padre Celestial. Mire, si algo, lo único que Dios espera de nosotros, obediencia, que lo amemos. ¿Y cómo mostramos ese amor? Obedeciéndolo, ¿verdad? Dios espera que lo amemos. Nunca vamos a amar a Dios como Él nos amó, porque el amor de Dios es incomparable. Nada en esta tierra se puede comparar al amor de Dios, porque a pesar de todo, yo cuando me pongo a pensar y le digo, Señor, a pesar de lo que yo fui y aún de lo que soy, de lo que tienes que seguir haciendo en mí, Señor, pero tú me amas. Tú no ves mis defectos. Los defectos no es que los pase por alto, pero él está formando su carácter en mí. Entonces esos defectos el Señor los empieza a trabajar. Y es fácil, no, a veces es doloroso, como les decía. A veces el martillo duele, el Señor nos quebranta. Pero el Señor formando y haciéndonos santos para Él, porque Él es santo. Y si nosotros queremos estar un día cara a cara con el Señor, verlo tal cual como es, debemos nosotros seguir, ¿verdad? Y esto, como les decía, no es con nuestra fuerza, no es con nuestra sabiduría, es con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, conocer la verdad, para que no nos engañen, sino escuchar siempre la palabra del Señor. Amén. Así que, en esta noche, ¿verdad? El Señor que está esperando de nosotros, esa actitud de obediencia, esa actitud de dedicarnos a Él, esa actitud de consagrarnos. Amén. Y bueno, es a través de la palabra que el Señor hace su obra transformadora en nosotros. Nuestra mente se renueva con eso, ¿verdad? Gaby decía ahora cuando empezaba de que cada cosa el Señor le iba hablando. Y muchas veces, incluso cuando uno está viendo programas, noticias, en el diario vivir con los hijos, el Señor nos habla. Y cuando uno mira y uno va a la palabra y ahí está, el Señor nos lo corrobora, porque es que es algo tremendo. Y bueno, Gaby habló algo, ¿verdad?, de la fe, y la fidelidad y la fe están correlacionadas, ¿verdad?, están relacionadas. Porque fe es eso también, fidelidad al Señor, porque le creemos a Él y lo seguimos y le creemos a Él a pesar de, aunque no estemos viendo nada, aunque no entendamos, porque a veces no entendemos lo que está haciendo Dios, pero créame que Dios sabe lo que hace siempre, siempre. Nosotros nada más debemos creerle, amarlo, ¿verdad?, por lo que Él es Dios. Así que en esta noche, bueno, vamos a orar, los invito a orar. No sé si, Gaby, si tú puedes leer si hay alguna petición específica, o bueno, voy a orar por las peticiones en general, amén. Sí, porque yo sé que en nuestro corazón hay peticiones, ¿verdad?, que están delante del Señor. Entonces, bueno, yo le mando un abrazo a cada uno de los que se conectaron. De verdad que es un privilegio para mí, ha sido un privilegio. Bueno, vamos a orar.
Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tu amor es incomparable, porque tú nos amas, Señor, porque somos amadas, somos, Señor, guardadas en ti, guardados en ti. Somos, Señor, eh, hechura tuya. Nos creaste, dice tu palabra, para buenas obras y en esta noche lo creemos, que cada uno de los que se conectaron en esta noche, Señor, fueron creados para buenas obras y que tú los llamaste con un llamamiento santo, como dice tu palabra, para que sean reyes y sacerdotes para ti, Señor. Padre, en esta hora yo le pido a tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayude, que sea tocando cada uno de nuestros corazones, tocando nuestras vidas, guiándonos, Señor, a la verdad, a tu verdad, guiándonos, mostrándonos, Señor, qué cosas debemos dejar, de qué cosas debemos apartarnos. Señor, a veces son, como yo te decía, actos, actitudes, aún personas, Señor. Enséñanos, guíanos, porque nosotros queremos agradarte a ti, Señor. Queremos, Señor, ser llenos de tu presencia cada día más y queremos conocerte más, porque tú eres un Dios excelso, tú eres un Dios todopoderoso, tú eres un Dios maravilloso. Señor, nunca alcanzaremos a comprender tu grandeza, tu poder y tu inmenso amor, pero Señor, recibimos ese amor en esta noche y te pedimos, Señor, que nos llenes de amor aún más hacia ti, para que podamos vivir una vida consagrada, que nos apartemos, como te decía, Señor, de todo aquello que a ti no te agrade. Que tú nos limpies, Señor, limpies nuestras mentes, nuestros pensamientos, todo aquello, Señor, que tengas que limpiar de nuestra vida. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno también de los que están aquí. Señor, oro por cada petición, pidiéndote que seas propicio, pidiéndote, Señor, que aquel que está pidiendo por salud, por sanidad, por alguna dolencia, que tú obres, Señor. Dice tu palabra, que tú llevaste nuestras enfermedades en el madero. Dice tu palabra que tú sufriste, Señor, golpes, tú sufriste, Señor, por nosotros y por tu llaga fuimos nosotros curados. Y hoy declaramos esa palabra creyendo que por tu llaga, Señor, aquellos que están enfermos reciben sanidad, que aquellos que están, Señor, con dolencias reciben sanidad, que aquellos que están, Señor, aún, Señor, bajo estrés, con preocupación, como tú decías en esta hora, que puedan depositar sus cargas en ti. Tu yugo, Señor, es fácil y ligera tu carga. Porque, Señor, un yugo eran dos bueyes que les ponían la junta y iban arando. Pero cuando tú dices que tomemos tu yugo, Señor, es porque tú vas con nosotros. Tú eres ese que guía, pero también ese que toma la carga y nos hace descansar, Señor. Padre, hoy colocamos en ti todas, Señor, nuestras preocupaciones. Coloca paz en nuestros corazones. Llévate toda tristeza, toda angustia, Señor, y danos la fuerza para seguir adelante una vida que te agrade en todo tiempo y en todo lugar y en todo momento, Señor, a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias por hoy. Gracias por hablar de todo tu familia, todas las personas que están conectadas, personas que forman parte, ¿verdad?, de la familia de Shirley. Y bueno, aquí está conectada Joyce Lozano, que es hermana de Shirley. Dios te bendiga, Joyce, de una manera especial. Por aquí también estaba también conectada Cindy. Ya no la veo conectada acá, pero Cindy también estuvo. Sí, Cindy está conectada, Cindy Elles. Y bueno, le doy las gracias a todas esas personas que se conectaron, que estuvieron en esta transmisión del Maná de Dios. Los espero el próximo martes, creyendo fielmente que el Señor también hablará de una manera
especial con nuestra invitada que viene a cerrar con broche de oro este tiempo de maná. Y bueno, seguir confiando en las misericordias, en la providencia de Dios, seguir creyendo. Y yo quiero terminar con esto. Siempre hay una luz al final del túnel. Y Shirley me hace recordar mucho cuando yo recibí el diagnóstico de que me diagnosticaron cáncer. Ella me hizo recordar muchísimo porque yo recuerdo que cuando a mí me entregaron los estudios de la patología de cáncer, yo se los pasé a ella. Ella tiene una cuñada, creo que es ginecóloga, y ella le pasó los estudios a ella. Y yo le dije, Shirley, yo no sé qué significa esto, pero muéstraselos a ella. Pero yo sentía en mi corazón de que yo tenía algo malo y que era un cáncer. Yo lo sentía en mi espíritu. Y yo recuerdo que cuando yo le dije, pregúntale, ella me apagó el celular. Yo le escribía y ella me apagó el celular. Ella no se atrevía como a decirme lo que yo tenía en ese momento. Y yo recuerdo que yo le escribí y le dije, tengo cáncer. Y ella me llamó y después hablamos y me dijo, sí, hija, sí, tienes ese diagnóstico, pero todo va a pasar. Y quiero decirte en esta hora, ¿verdad? Que todo va a pasar. Quizás tú has recibido una noticia que quizás no la esperabas, que trata de estremecer tu vida normal, por decirlo así. Pero quiero decirte que ese no es el final de la historia. Es allí cuando Dios va a comenzar a escribir un nuevo capítulo en tu historia de vida. Créeme que ese capítulo va a tener un final feliz. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te espero el próximo martes en este tiempo del maná de Dios. Bendiciones.